escribe a una de las iglesias que él estaba supervisando. Esta iglesia estaba de nuevo en un conflicto. Había un líder, un pastor, probablemente un anciano dentro de una iglesia llamado Diótrefes, que se había adueñado de la iglesia, se había enseñoreado de la iglesia. Y Juan escribe esta carta con el propósito de tratar esta situación. Y al hacerlo nos ilustra y nos enseña cuál es el compromiso que requiere la vida cristiana. ¿Cuál es el compromiso que requiere conocer y creer el amor que Dios tuvo para con nosotros? Ese es el título de la prédica de hoy, de la exposición de hoy. Comprometidos con la verdad. Comprometidos con la verdad. Vamos a leer la epístola, desde el versículo 1 hasta el final. Dice la palabra de Dios: el anciano Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a todos los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aun la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Para introducir la enseñanza de hoy, permítame contarle una pequeña historia. Una vez, una gallina y un cerdo iban caminando por el camino. Y mientras iban caminando, ven a unos niños que estaban con mucha hambre, muy hambrientos. Se acercan la gallina y el cerdo a preguntarle acerca de su situación. Entonces los niños, con apariencia demacrada, les comentan que hacía días que no están comiendo nada. Entonces la gallina se queda mirando y le mira al cerdo. Le dice: tengo una idea, le dice al cerdo. ¿Qué te parece si damos de desayunar a estos niños huevo y jamón? Y el cerdo le mira y le dice: para ti dar huevo es un pequeño sacrificio, pero para mí dar el jamón sería un sacrificio completo. Verdaderamente, hermanos, en el día de hoy, el cristianismo nos demanda a nosotros un sacrificio total.
entregar completamente nuestras vidas, así como Cristo lo hizo a nuestro favor. Él entregó su vida por nosotros. Hoy quizás en la iglesia la palabra compromiso es casi una grosería. ¿Cierto, hermanos? Genera mucha repulsión. ¿Cuántas personas que dicen ser cristianas están absolutamente comprometidas con la iglesia o con la causa de Cristo, con su verdad, con el evangelio? Analicemos un poco esa pregunta. ¿Cuántas personas que dicen ser cristianos están absolutamente comprometidos? La realidad, responder estas preguntas nos marca una realidad no tan alentadora. Vemos que un alto porcentaje de personas que profesan ser cristianas y al mismo tiempo muestran muy poco compromiso con el Señor. Quizá muchos de nosotros pasaríamos por cristianos falsos en la era primitiva, donde verdaderamente los cristianos daban su vida por el evangelio. Estaban absolutamente comprometidos. Y yo estoy convencido, hermanos, que esto se debe a que el mundo ha infectado a la iglesia. Esta era posmoderna ha infectado al pensamiento de la iglesia. Si bien un gran porcentaje de la población tiene cierta simpatía hacia los cristianos, al menos en el occidente, o dicen ser cristianos o están aferrados a algún tipo de religión, siguen manteniendo ese pensamiento relativo de las cosas. Todo es relativo, no hay absolutos. Y también eso pasa para con nosotros los cristianos. Si analizamos verdaderamente la aplicación de ciertas enseñanzas, en muchas de ellas somos relativos. Decimos, no, eso ya es muy exagerado. Hasta ese punto ya es ser legalista. No es para tanto, ¿verdad? Y empezamos a justificar el compromiso que tenemos hacia el cristianismo. Es porque no somos absolutos en cuanto a nuestro compromiso, sino que somos relativos. El relativismo ha afectado nuestro compromiso con la causa de Dios y su verdad. Ahora, ¿qué tanto un cristiano a la luz del Nuevo Testamento puede tener aversión o rechazo hacia el compromiso? Analicemos, hermanos. Estas son maneras saludables de mirar nuestro corazón. Miramos a los cristianos en la era de los apóstoles o en la era del Nuevo Testamento y miramos nuestro compromiso hoy para con el Señor. ¿Será que coincide con nuestra fe? ¿Será que coincide con nuestra doctrina el nivel de compromiso que tenemos con el Señor? ¿Será que somos el cerdo o somos la gallina? Muy fácil dar algo que no implique tu vida, que no implique sacrificar tu vida. Pero en el momento que tenemos que dar jamón, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos, hermanos? Con la gracia de Dios, vamos a tratar de dar una respuesta a estas preguntas con la palabra. El primer punto que vamos a tocar, vamos a hablar de cómo el cristianismo debe de llevarnos a estar comprometidos con sostener la verdad. Recuerdan, Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna significa que funciona como un sostén, es la encargada de mantener la verdad de Dios. Y baluarte era un lugar entre los muros de la antigüedad donde se ponían las armas y donde se defendía la ciudad. Estaba posicionada entre los muros y ahí se paraban las personas con armas para defender la ciudad. Entonces, si miramos la ilustración de Pablo, nos dice que la iglesia tiene que no solamente sostener, sino defender la verdad de los ataques. Esa es la función de la iglesia. Y eso es lo que Juan nos enseña a través
de este caso práctico de la tercera epístola. El primer punto entonces que vamos a ver es el llamado a comprometernos a sostener la verdad. Vayamos al versículo 1. Dice la palabra: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. De nuevo Juan se presenta como el anciano, no simplemente para indicar su edad avanzada, sino su nivel de autoridad como apóstol. Juan estaba supervisando un grupo de iglesias en Asia Menor, en la provincia romana de Asia Menor, que hoy es Turquía. Él estaba a cargo de varias iglesias. Como apóstol, él tenía autoridad sobre varias iglesias cristianas en esa zona. Entonces, él se presenta como el anciano y le escribe a Gayo. Gayo probablemente vivía en la zona de los alrededores de Éfeso, en la provincia de Asia Menor, donde Juan estaba a cargo de las iglesias. Luego, en el verso 2 le dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y este versículo, hermanos, es el más distorsionado quizás en nuestra era de hoy. Este es el versículo que los falsos predicadores de la prosperidad utilizan y lo aplican fuera de contexto. ¿Por qué Juan saluda de esta manera a Gayo? Porque esta era la forma normal en aquel tiempo de introducir una carta en el mundo greco-romano del primer siglo. Si vos lees una carta, cualquier carta del primer siglo, comienza siempre con este tipo de introducción. Es como si fuera que hoy digamos: estimado Juan Pérez. Pero a lo mejor vos ni le conocés a Juan Pérez, ¿verdad? Pero poner en tu carta: estimado Juan Pérez, es un formalismo, una manera para introducir una carta. Por eso Juan le saluda de esta manera a Gayo, era una formalidad de cómo debemos de saludar. Ahora, evidentemente Juan tenía un sentimiento real hacia Gayo, porque le saluda como amado, amado, de esa forma se refiere. Amado por Dios, por tanto amado por los hermanos, amado por la iglesia. Porque el que ama a Dios ama también a sus hermanos. Juan conocía a Gayo y por eso le escribe como a quien ama en la verdad, como dice en el versículo 1. No podemos tomar este versículo, el verso 2, y hacer un dogma de un solo verso. Eso es lo que hacen los falsos maestros y las sectas de hoy. Agarran un versículo, lo quitan de su contexto y hacen una doctrina, todo un grupo de doctrinas de un solo versículo. De este versículo ellos arman todo un esquema del evangelio de la prosperidad. Sin embargo, si vos ves el contexto, solamente era una manera de introducir una carta en aquel tiempo. Era como decir: estimado Gayo. ¿Se entiende, hermanos? Creí importante aclarar porque es un versículo controversial. Podemos continuar. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Esta es una frase que Juan ya había usado en la segunda epístola, ¿recuerdan? Que dice que algo que más le produce gozo es ver cuando sus hijos, aquellos que están bajo su supervisión, él como apóstol y los demás como hermanos en Cristo, andan en la verdad, viven en la verdad, testifican de la verdad, no solamente profesándola, sino viviéndola. Y eso, hermanos, debe de producir gozo en nuestros corazones. Debemos alegrarnos, debemos desear que nuestros hermanos, que no solamente nosotros, sino que nuestros hermanos, que nuestra iglesia prospere espiritualmente y prospere también en todos los sentidos. Debemos de desear el bien de manera natural. Y si no es así, debemos de ocuparnos de esas cosas en nuestro corazón. Debemos de estar velando por toda envidia. La envidia es pecado, hermano, y la envidia nace en nuestros corazones y nace cuando vemos que otros prosperan. Y también tu corazón
te va a querer llevar a tener envidia de aquellos que prosperan espiritualmente. Y ni qué decir terrenalmente. Debemos de tener un corazón como el de Juan, aquel que se regocija y se goza cuando ve que sus hermanos prosperan, que sus hermanos andan en la verdad, que sus hermanos testifican de la verdad. Nosotros no solamente debemos de aferrarnos a la verdad, no solamente debemos de aferrarnos a un cuerpo de doctrinas, sino debemos de dejar que esa verdad se aferre de nosotros, que esas doctrinas se adueñen de nuestros corazones, se adueñen de nuestros pensamientos, se adueñen de nuestra voluntad. Ese es el motivo por el cual queremos conocer a Dios, hermanos, para ser transformados en su presencia, de gloria en gloria, como dice Pablo. La teología o la doctrina no es simplemente para llenar nuestra cabeza como un globo, sino para ser transformados por ellas, para que ellas nos conduzcan a andar en la verdad y a dar testimonio de la verdad. Y gozarnos cuando eso ocurre. Y orar por nuestros hermanos para que ellos también anden de la verdad y den testimonio de la verdad. Y cuando eso ocurre, gozarnos con ellos en el Señor. Hasta el versículo 4 comprende un saludo en una carta de aquel tiempo. Ahora, a partir del versículo 5, Juan empieza a elogiar personalmente a Gallo. Y para poner un poco de contexto, en ese tiempo, tanto inclusive en el mundo secular, en el mundo pagano, por así decirlo, la hospitalidad era muy bien vista. Inclusive los griegos tenían un dios que estaba encargado de los extranjeros, de aquellos forasteros, y se encargaba de vengar de aquellos que se aprovechaban de los extranjeros. Esa era una de las características o una de las formas en la que Zeus, el dios de la mitología griega, era conocido. Zeus Xenios o Cenios. Xenos viene de extranjero, ahí viene la palabra en español xenofobia, fobia a los extranjeros. Había un dios Zeus que se encargaba exclusivamente de proteger y de cuidar a los extranjeros. O sea, ese deseo de querer atender bien a las personas, o de que atender a los extranjeros, dar hospitalidad y apoyo a los viajeros, estaba tan bien visto y era una preocupación de las personas de aquel tiempo, que inclusive inventaron un dios para eso. Había un dios que se encargaba de todo lo que implica la hospitalidad. En el mundo antiguo también, aunque había ese punto de vista o ese deseo de querer ser bien visto, o de promover la hospitalidad como un rasgo moral aceptable, a pesar de eso, también era muy común que las personas abusaran de los extranjeros. Las posadas en aquel tiempo tenían muy mala fama. Tanta mala fama tenía, hermanos, que Platón dice que los posaderos, los dueños de las posadas, eran como piratas que tenían como rehenes a los extranjeros y que esperaban el pago del rescate para liberarlos. O sea, se aprovechaban tanto de las personas, de los extranjeros, cuando venían a una posada, que prácticamente le robaban todo. Entonces, el mundo antiguo también, las familias, por ejemplo, hacían un pacto que duraba de generación a generaciones. La familia de tal ciudad con tal ciudad hacían un pacto que cuando un miembro de esa familia visite su ciudad, esa familia estaba obligada a darle hospitalidad, apoyo y todo lo que necesitan. Y eso inclusive era de generación en generación. Se daban una señal, un símbolo, un escudo, algo, el cual la familia debía de guardar siempre. Entonces, cuando iba a la ciudad, mostraba que él es miembro de esa familia y que la otra familia está obligada de darle hospitalidad. ¿Cuánto más si en el mundo pagano del tiempo de Juan o de los primeros apóstoles
la hospitalidad era bien vista, cuánto más debía de serlo dentro del mundo cristiano. Ahora, ¿qué implicaba en aquel tiempo la hospitalidad? Esa aplicación directa no podemos hacerla hoy. En aquel tiempo viajar era verdaderamente toda una aventura. Había muchísimos peligros. Hermanos, no había rutas, no había estaciones de servicios, no había despensas, no había hoteles. Las posadas ya vimos cómo eran según Platón, eran piratas. Los posaderos eran piratas según Platón. Entonces viajar en aquel tiempo era muy complicado y la hospitalidad más bien era un apoyo de todas las necesidades del viajero. O sea, el cristiano que acogía a una persona en su casa debía de darle techo, debía de proveer todas sus necesidades alimenticias, de encargarse de encaminarle otra vez, de darle todas sus necesidades para llegar hasta el próximo punto en donde iba esa persona. Inclusive de poder lavarle sus ropas, remendar sandalias y darle algún dinero de apoyo para que pueda llegar. La hospitalidad en aquel tiempo implicaba todas esas cosas. Todas esas cosas. Vamos a leer 2 de Corintios 11. 2 de Corintios, capítulo 11, verso 22 en adelante, para ilustrar un poco qué tan peligroso, qué tan complicado era viajar en aquel tiempo. El verso 22 del capítulo 11 de la segunda epístola a los Corintios dice: Pablo estaba defendiendo su ministerio de los falsos apóstoles. Y en esa defensa nos narra algo muy interesante en relación a los viajes de aquel tiempo. Recuerden que Pablo se pasó viajando 30 años por todo el imperio. Él verdaderamente vivió lo que fue en aquel tiempo la hospitalidad de los creyentes y sufrió también las dificultades de ser un viajero en aquel tiempo. Verso 22 dice: son hebreos, en referencia a los falsos maestros. Yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Nos ilustra las dificultades de viajar en aquel tiempo, hermanos, por todo lo que Pablo pasaba siendo un extranjero, viajando por todo el imperio. En los tiempos que escribe Juan, la iglesia estaba siendo de nuevo brutalmente perseguida por el emperador Domiciano. Fue uno de los emperadores que persiguió a la iglesia después de Nerón. Y en ese tiempo es que Juan escribe a Gallo y le alienta a que siga perseverando, recibiendo a los hermanos, y no solamente recibiéndolos, sino encaminándolos, apoyándolos, supliendo todas sus necesidades.
Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas hoy? Quizá no todos los cristianos tengan que ir o tengan que estar expuestos, pero todos podemos colaborar con la verdad, colaborar para sostener la verdad de una u otra manera. Algunos yendo y otros enviando. Algunos predicando y otros sosteniendo para que los predicadores continúen. De una u otra manera, todos debemos de estar comprometidos a sostener la verdad, yendo o enviando, predicando públicamente o sosteniendo a los predicadores que enseñan públicamente. Pero todos debemos de estar comprometidos con la causa de Dios y su verdad. Ese es el llamado que Juan nos hace. No debemos de fijar nuestro compromiso en base a nuestras fortalezas, en base a nuestros dones o talentos, o en base a una gran oportunidad que se nos presenta. No, hermanos, no vamos a ser juzgados por eso delante de Dios. Vamos a ser juzgados conforme a nuestra fidelidad a cada oportunidad que se nos presenta, sea grande o sea pequeña. Vamos a ser juzgados no porque teníamos dones pequeños o porque no éramos tan fuertes, sino conforme a la medida en que utilizamos los recursos que tenemos. ¿Recuerdan las dos blancas que dio la viuda y cómo Jesús le alabó? No se trata en que hagas aportes majestuosos, ni que te compares con otras personas. Sé fiel en aquello en lo que Dios te ha dado y en aquello a lo que Dios te ha llamado y con los recursos y talentos y habilidades que Él ha puesto en tu vida. Es conforme a esa fidelidad que vas a ser medido delante de Dios. No nos comparemos con otras personas, sino miremos todo lo que Dios ya nos ha dado y seamos fieles con nuestros recursos, con nuestros tiempos, con nuestro tiempo y con todo lo que somos y tenemos para el Señor. Estemos comprometidos a sostener su obra, a sostener su verdad. Recuerden, no es sola escritura, no es Tomás, no es Derlis. No se trata de nombres acá, se trata de Dios y su verdad. Es su palabra la que debe de ser predicada. Y nosotros debemos de estar comprometidos en sostener su verdad, en sostener los medios por los cuales su palabra es predicada. En el versículo 5, Juan nos habla de esto. Nos dice, amado, le dice a Gallo Juan, amado, fielmente te conduces, se da cuenta, fielmente te conduces, conforme a sus recursos, conforme a sus talentos, conforme a su tiempo, conforme a sus capacidades. Cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Y ahí la palabra encaminarlos significa proveerles todo lo que ellos necesitan para que puedan continuar. Todo lo que necesitan. Recuerden de lo peligroso que era viajar en aquel tiempo. De todos los peligros que Pablo nos cuenta en Corintios, en el pasaje que leímos recién. Entonces era súper necesario que la iglesia esté repleta de hombres como Gallo, que quizás no iban como el apóstol Pablo a publicar, a predicar públicamente, pero estaban apoyando en secreto la obra, estaban apoyando a los apóstoles, a los maestros y a los evangelistas que iban por todo el imperio llevando las buenas nuevas de salvación. Entonces Juan le elogia a Gallo y le anima a que siga perseverando, porque sabe que Gallo va a ser perseguido,
que va a ser perseguido por apoyar a los cristianos. Recuerden que Domiciano era el emperador y la iglesia cristiana estaba siendo perseguida por los de afuera y también por los de adentro, como en el caso de Diótrefes, que vamos a ver más adelante. Peligros de los de afuera y peligros de los de adentro, así lo dijo Pablo. Esa era la situación de la iglesia, hermanos. Hay un documento, permítanme leerles sobre un documento que se llama la Didache. Pueden buscarlo después en Google. La Didache es la enseñanza de los apóstoles. Este documento data del primer siglo y se cree que fue como una guía de instrucciones que los apóstoles habían escrito. Por eso el documento lleva el nombre de la enseñanza de los apóstoles. Permítanme leerles lo que dice respecto al caso de la hospitalidad, de cómo recibir y de cómo ir. A todo aquel que venga y enseñe todas estas cosas que se han dicho antes, recibidle. O sea, todos aquellos que enseñan el evangelio verdadero. Pero si el maestro mismo se extravía y enseña doctrina diferente para la destrucción de estas cosas, no le escuchéis. Pero si es para el aumento de la justicia y el conocimiento del Señor, recibidle como al Señor. Respecto a los apóstoles y profetas, obrad con ellos en conformidad con la ordenanza del evangelio. ¿Recuerdan que Jesús había dicho que el que recibe al profeta como profeta, recompensa de profeta tendrá? Y el que recibe a justo como justo, recompensa de justo tendrá. ¿Verdad? Hablando del apoyo que tenemos que dar a los viajeros de nuestra fe, que están proclamando nuestra fe. Luego dice el documento que todo apóstol cuando venga a vosotros sea recibido como el Señor, pero no se quedará más de un solo día. O, si es necesario, un segundo día. Pero si se queda 3 días, es un profeta falso. Fíjense, hermano, cómo tenían que mediar otra vez. ¿Por qué? Porque no solamente los verdaderos apóstoles y profetas iban deambulando por ahí, sino también los falsos. ¿Recuerdan? Segunda de Juan, versos 10 y 11. No le digáis bienvenido. El pastor de él le había predicado. No le digáis bienvenido. Esa palabra bienvenido no dice solamente meterle a tu casa, sino apoyarle económicamente. Proveerle todas sus necesidades para que él pueda otra vez continuar su viaje y seguir expandiendo el veneno mortal de las herejías. Entonces los apóstoles también les decía, había una instrucción. Los cristianos sabían que podían quedarse un día nomás en una casa para abastecerse, quizá coser sandalias, lavar su ropa, comer algo, recibir un poco de ayuda y continuar otra vez. Estaban instruidos, la iglesia en ese tiempo estaba instruida de acuerdo a cómo reconocer. Por sus frutos os conoceréis. Y luego dice también el documento, y cuando se marche, que el apóstol no reciba otra cosa que pan, hasta que haya cobijo, o sea, hasta que haya otro lugar donde quedarse. Pero si pide dinero, es un falso profeta. Hermanos, si este documento se leyera hoy, ¿cuántos falsos profetas hubiéramos identificado? Todo aquel que predica el evangelio y pide dinero es un falso profeta. Y eso la Escritura deja bien claro. Eso no anula del compromiso que la iglesia debe de tener con sus predicadores. Pero el predicador no puede pedir dinero. Si pide dinero, revela verdaderamente el motivo de su corazón. Y como dice Spurgeon, si un predicador sirve a Dios por dinero, le va a servir al diablo por un mejor salario. Nosotros servimos por amor al nombre de Él, como dice Juan. Por amor a Jesucristo, por amor a su verdad, por amor a su causa y por amor a los escogidos. Otra porción de este documento que voy a leerlo porque me parece muy interesante y nos da el contexto para poder interpretar mejor esta epístola. Acerca de los viajeros, ahora, lo que leímos era acerca de los apóstoles y profetas en aquel tiempo. Dice, todo aquel que venga en el nombre del Señor, sea bienvenido. Y luego cuando le hayáis probado, fíjense lo que dice, cuando le hayáis probado, ¿cuál era el deber del que le recibía? Tenía que probar si era cristiano. Debía de discernir, o sea, no debía de recibirle así a ciegas a cualquiera que dice ser cristiano, sino que tenía que probar si era un cristiano.
Y luego, cuando la hayáis probado, le conoceréis, porque discerniréis la mano derecha de la izquierda. Esto sí que sería un problema hoy, hermanos, porque si algo falta hoy en la iglesia es discernimiento. Los hermanos del primer siglo sí sabían discernir quién era un falso y quién era un verdadero. ¿Por qué dice este documento? Porque le conocéis. Le conocéis, por su fruto le vas a conocer. Juan había dado, recuerdan, en la primera epístola, 3 pruebas de un verdadero cristiano. La prueba doctrinal, la prueba moral y la prueba del amor. Entonces, esos son parámetros que las iglesias debían de mirar para saber si alguien era un cristiano. El documento también dice, si el que viene es un viajero, ayudarle en cuanto os sea posible, pero no se quedará con vosotros más de 2 o 3 días, si es necesario. Pero si se quiere establecer entre vosotros, y si tiene un oficio, que trabaje y coma su pan. Fíjense, hermano, cómo es. O sea, si viene y dice, no, yo no tengo dónde irme, quiero quedarme acá en ustedes, ok, que se quede. Pero que ejerza su oficio, que trabaje él y coma de su propio pan. ¿Recuerdan cuando Pablo iba a Tesalónica o a Corintio? Él decía que para no ser tropiezo a la iglesia, él trabajaba y hacía tiendas a Tesalónica. Y a los corintios les dijo que él no recibía ninguna ayuda de ellos, justamente para no ser de tropiezo. Ya vimos cuál era el estado espiritual de los corintios. Había mucha inmadurez. Entonces Pablo prefiere no ser de tropiezo porque ellos habían sido advertidos de que no debían más predicar a Jesucristo. Y ellos dicen que después de ser azotados, salieron gozosos por haber sido dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Cuando Juan nos dice aquí, por amor del nombre de Él, se refiere a Jesucristo. Se refiere al Evangelio de la gracia de Dios, al Evangelio del Señor Jesucristo. Es ese amor el que debe de motivar todas nuestras acciones. Y es ese amor el que debe de mover nuestro compromiso con la verdad de Dios y con su causa. Jesús les dijo a aquellos a los apóstoles que había enviado, recuerdan, de gracia recibiste y dad de gracia. No es conveniente predicar el evangelio y recibir dinero, hermano, por más de que sea lícito. No es conveniente porque puede generar tropiezo al evangelio. Por eso es la iglesia la que debe de encargarse de sus predicadores, de sus evangelistas. Cuando Jesús envía, recuerdan, a los 12, le dice eso, y también a los 70, que no lleven absolutamente nada, que no lleven alforja, que no lleven alimento, que no lleven dinero. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Que todo lo que les ponga en la mesa de aquellos que le reciben, ellos debían de comer. Ellos no debían de pedir nada, pero todo lo que le daban ellos debían de aceptar. Debemos de estar preparados también para eso, hermano. Para aceptar lo que se nos pone a la hora que debamos de ir. Eso también es una realidad. Debemos de aceptar lo que nos dan sin quejarnos. Y debemos de apoyar a la obra sin quejarnos. Hospedados unos a otros sin murmuraciones, dice Pedro. ¿Por qué dice eso? Porque algunos verdaderamente eran pesados, hermano, cuando venían a hospedarse. algunos eran pesados, hermano. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos que daban hospedaje se quejaban. ¿Verdad? Y Pedro les anima, no, hermanos, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Apóyense unos a otros sin murmuraciones. Llevad las cargas los unos de los otros. Vamos a leer Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 6.
Pablo enseña a la iglesia cuál es su parte de aquellos que reciben la enseñanza. El que es enseñado en la palabra, versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y fíjense lo que dice después, hermanos. O sea, esta instrucción venía en un grupo de instrucciones inmediatamente después que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Fíjense, hermanos, que todo lo que el hombre sembrare también aplica en donde nosotros estamos invirtiendo nuestros recursos, nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo. ¿Estamos sembrando verdaderamente para la obra de Dios? ¿Para sostener su verdad? Todo lo que el hombre sembrare, cosechará. Esa aplicación, sinceramente yo le digo, yo no la tenía antes. No sabía que Pablo también aplicaba a esta verdad. Y le soy sincero. Y está hablando de esta verdad. Está hablando del apoyo que la iglesia debe de dar para sostener la verdad, para sostener la verdad, para sostener la obra, para sostener a aquellos que van y predican el Evangelio. Sembrar en el Espíritu es invertir nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestro talento, nuestro dinero también en la obra del Señor. Eso es lo que nos dice Pablo aquí. Es muy difícil tocar este tema, les soy sincero, pero debemos de dar todo el consejo de Dios. Es lo que la Biblia enseña. Hay una diferencia entre exigir pagar por el Evangelio y animar a que la iglesia exprese en forma concreta su agradecimiento por la generosidad de Dios. Lo que la Biblia hace nos anima a expresar de formas concretas, de una forma práctica, cuán agradecidos verdaderamente estamos de que Dios nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Pablo le dice a los corintios: abundad también en esta gracia, para poner a prueba la sinceridad del amor vuestro. Y refiriéndose al apoyo de la iglesia. Refiriéndose al apoyo de la iglesia. Esto no se aplica solamente a recursos económicos, hermano, sino a mi vida misma. Mi vida misma. Recuerden, ¿cuál es la característica, cuáles son las exigencias del llamado de seguir a Cristo? Negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle a Él. ¿Qué significa eso? Que imagínense en aquel tiempo, ¿qué simbolizaba cuando Jesucristo ilustra a alguien que está tomando su cruz? Alguien que está caminando a su muerte, hermanos. Alguien que estaba caminando al Gólgota, al Calvario, a ser crucificado. Eso es lo que está ilustrando Jesús. Esa es la implicación práctica de seguir a Cristo. De negarnos completamente a nosotros, de poner toda nuestra vida al servicio de Él. Todo lo que somos y todo lo que tenemos. Ese es el llamado que Dios nos hace como cristianos. Y por una cuestión de tiempo vamos a dividir esta prédica en dos. Vamos a dividir en dos y vamos a tratar un poco de cerrar esta idea que nos expone aquí hasta el versículo 8. William Gurnall
nos dice, cuando la obediencia falla, la fe se debilita. ¿Cómo puede haber una gran fe donde hay una pequeña fidelidad? ¿Cómo puede haber una gran fe donde hay una pequeña fidelidad? ¿Por qué, hermanos, vemos que la iglesia, que hay poca fe en la iglesia? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará una iglesia que está aferrada a Él? Está aferrada a sus convicciones, que esas convicciones le aferran a Él. Las verdades cristianas aferran a su iglesia, son lo que motivan y nos mueven y nos da razón de vivir en esta tierra. ¿Es Cristo verdaderamente el dueño de nuestro corazón y de nuestros pensamientos? ¿Cuán comprometidos estamos? ¿Cuántos de tus pensamientos en un día corresponden a Cristo? A su causa, a la proclamación de su palabra. Examínate hoy y ponle números. ¿Cuál es el porcentaje de tus pensamientos que ocupas en las cosas de Dios? Y luego contrástalas con tus pensamientos en las cosas de este mundo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que mueve verdaderamente tus acciones? ¿Qué es lo que mueve verdaderamente el uso de tus dones, el uso de tus talentos, el uso de tu tiempo, el uso de tu dinero? ¿Cuán comprometido verdaderamente estás hoy con el Señor? Verdaderamente, en base a tu compromiso, ¿puedes tener seguridad de que has nacido de nuevo? ¿Verdaderamente te has negado y has decidido cargar una cruz en esta tierra por amor al nombre de Él? Como dice Juan. Mi hermano, mi hermana, si esa no es tu realidad, hoy el Señor nos llama a todos nosotros a que confesemos nuestros pecados, a que confesemos que verdaderamente muchas veces somos de doble ánimo, que nuestro corazón está partido con el mundo, que tenemos amistad con el mundo y que muchas veces somos almas adúlteras, como dice Santiago. Pero fiel es Dios, mi hermano, mi hermana, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia. Hoy es un día para renovar nuestro compromiso con el Señor. Hoy es un día para humillarnos delante de Él, para confesar nuestros pecados y confiar en que Cristo pagó nuestra deuda, como cantamos hoy. Él pagó nuestra deuda. Y si nunca has experimentado hoy el compromiso verdadero, si hoy te has dado cuenta de que no eres cristiano, de que no has nacido de nuevo, de que nunca conociste y creíste el amor de Dios, ven a Cristo. Él es fiel para perdonarte. No necesitas traer ningún mérito sobre tus espaldas. El mérito es de Él. Solamente ven a Él con un corazón contrito y humillado. Confiesa de que eres un pecador, de que lo que mueve tu corazón es el mundo y no Dios. Y Él perdonará tus deudas y te dará vida eterna por su justicia, por sus méritos, que pueden ser tuyos hoy por medio de la fe en Jesucristo. Oremos, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy, Señor. Señor, verdaderamente tu palabra es una espada que traspasa nuestros corazones. Señor, no hay manera que podamos permanecer de pie delante de ti, Señor. Solamente es por los méritos de Jesucristo. Alabado y bendito sea el Cordero de Dios que quitó nuestros pecados. Señor, gracias porque no nos pagaste conforme a nuestras deudas. Gracias, Señor, porque día tras día extiendes tu misericordia sobre nosotros y no nos consume tu ira,
sino que tu misericordia nos alcanzó en Jesucristo. Y esto es por tu soberana gracia, por tu soberana voluntad. En ella, Señor, nos regocijamos. Nos regocijamos en Jesucristo, quien es la verdad, quien es nuestra vida. Señor, hoy renueva el compromiso, renueva el pacto en nuestros corazones. Que hoy nuestras vidas te pertenezcan solamente a ti y no al mundo, Señor. Te lo rogamos, Padre, te lo rogamos, Señor, en el glorioso nombre de Él, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias y paz, hermanos.